Siempre es un privilegio, es una honra el poder compartir el mensaje de la palabra del Señor para nuestras vidas. Y como hemos estado semana tras semana en esta serie de Filipenses, esta mañana vamos a continuar con esta hermosa serie que tiene como propósito enfocarnos en el gozo y en las fuentes del gozo, y de esta manera no buscar fuentes equivocadas. Y durante todo este tiempo, al considerar la situación que estamos viviendo, no solo como cristianos, sino como ciudadanos comunes del mundo, y ante toda esta tragedia que ha significado la pandemia y sus consecuencias, alguien podría de alguna forma optimista, hasta romántica, pensar que esto también va a traer como resultado el cambio del hombre, en el sentido que nos vamos a amar más, nos vamos a valorar más y vamos a estar en cierta manera más unidos, que las personas serán mejores. Incluso esta cuarentena pudiera pensarse que es un momento propicio para que las familias que han estado por mucho tiempo en sus hogares, sea un escenario para que los matrimonios, por ejemplo, estén más afiatados, mejor comunicados, y la relación entre los padres y los hijos esté de alguna manera más estrecha. Y esto genere un cambio positivo. Sin embargo, los índices y las estadísticas arrojan permanentemente datos que son desalentadores, porque la violencia intrafamiliar ha aumentado, los suicidios han aumentado, la violencia ha aumentado y los grados de tolerancia están en el pic más alto. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es sencilla. La causa es el pecado, la causa es la naturaleza pecaminosa del hombre, el corazón del hombre. El problema del mundo no es algo simplemente superficial, no es que el hombre tenga suficiente cultura o una idea correcta de la vida. Es su naturaleza, es nuestra naturaleza, que enfoca las cualidades de Dios que puso en el hombre en la dirección equivocada. Es el corazón del hombre que definitivamente es maligno, está corrompido, un corazón engañoso. Por lo tanto, en el mundo cada vez veremos más divisiones, más guerras, más conflictos, y aún en los frentes más importantes, los frentes de la religión, los frentes de la economía, los frentes políticos. Por lo tanto, hermanos, esta pandemia no cambiará la conducta pecaminosa del hombre. No habrá virus que transforme al hombre, no habrá pandemia, no habrá cuarentena que cambie o transforme el corazón del hombre, y como resultado no tendremos un hombre mejor o una sociedad mejor, porque el único que cambia nuestras vidas, el único que transforma nuestras vidas y el único que puede transformar nuestras vidas es el Señor a través de su palabra, a través del Evangelio. Sin embargo, y en medio de todo este pesimismo que no es lo que quiero transmitir en este momento, hay un lugar donde sí se puede dar estos cambios, estas transformaciones y esta unidad tan anhelada. Y usted me preguntará, ¿dónde? El lugar correcto es la iglesia, es el lugar, es la comunidad, es la familia de la fe. Sí, la iglesia, porque nuestro Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos de manera interna, para que externamente lo podamos evidenciar, lo podamos hacer visible hacia el mundo. Si esta unidad en particular no se da en nosotros, no es porque Dios no nos ha provisto de lo necesario para generar esta milagrosa o anhelada unidad, sino que va a ser simplemente porque nosotros no lo queramos o no lo queremos así. Donde vemos que Dios ha provisto a la iglesia y donde vemos estos elementos, los vemos precisamente en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Yo quiero invitar a que lea conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Este va a ser el centro de nuestra enseñanza en el día de hoy. Vamos a leer. Por tanto dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso pasaje bíblico. En el contexto, Pablo comienza diciendo, por tanto. Esto vuelve a poner en la mesa lo que Pablo ha construido en los versículos anteriores, versículos 27 al 30 del capítulo 1, cuando Pablo le dice a los filipenses la manera en que deben comportarse y les hace la invitación a estar firmes y fuertes. Ahora Pablo hace un llamado a la unidad. La idea central de este pasaje es un llamado que Pablo hace a la unidad. Y en este pasaje veremos tres puntos importantísimos. El primero es que Pablo presenta los argumentos para hacer este llamado. El segundo es que Pablo hace un llamado a la unidad. Y el tercer punto es finalmente el mejor y mayor ejemplo que nosotros podemos seguir. Entonces, vamos a ver en el primer lugar los argumentos que Pablo presenta para hacer un llamado. Entonces, Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 que acabamos de leer, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Estas son tres cláusulas condicionantes. El pastor Miguel Núñez, en una de sus series a los filipenses, nos dice que los mejores lingüistas del original griego señalan que ese sí condicional podría traducirse y debiera traducirse al español de mejor manera, usando la frase ya que. Esto quiere decir que se leería de esta manera: ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable y misericordia. En el fondo el apóstol Pablo está dando por hecho que estos elementos ya han sido provistos por Dios a la iglesia, ya que hay, ya que están. Es un darlo por hecho, es una afirmación, casi igual como la que él hace en el capítulo 1, versículo 9, cuando dice que el amor de ustedes abunde más. Él da por hecho que hay amor, solo que hace un llamado a que ese amor abunde más. Esto nos habla que nuestro Señor ya ha provisto de manera poderosa a la iglesia estos elementos, que son elementos que están, que son internos, pero que luego tienen que hacerse visibles, tienen que exteriorizarse. Hermanos, la iglesia ya tiene una consolación en Cristo. Consuelo en el griego se traduce como paraklesis. La carta a los Corintios en el capítulo 1, versículo 5 nos dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. La iglesia tiene la consolación de Cristo, pero también tiene la comunión del Espíritu. La comunión, la koinonía en griego, significa compartir las cosas de manera común. El Espíritu Santo de Dios nos llena, nos guía y nos mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa. Entonces podemos decir que sí tenemos esa comunión del Espíritu. Y también tenemos ese afecto entrañable y también tenemos esa misericordia. Y déjeme decirles, si ¿acaso no hemos visto durante todo este tiempo ese afecto, ese amor abrazador de nuestro Señor día a día y esas misericordias que se renuevan cada mañana
sobre nosotros. Entonces Pablo está sugiriendo que estas cosas deben y están en nosotros y deben estar en la experiencia. Y es tan obvio, casi como decir que el agua está mojada, el fuego está caliente y las piedras están duras. Es decir, estos elementos están dentro de la iglesia y debieran de haberlo estado en la iglesia de Filipos. Por tanto, ya que estas cosas están internamente en ustedes, Él hace un llamado: háganlas visibles exteriormente. Esto es casi como, a mí me llama profundamente la atención, que veo por acá en Sabaneta y en otros lugares, que hay departamentos o hay casas que la gente por no subir el estrato social, ¿cierto?, no arreglan sus fachadas y las dejas así como en bruto. Entonces alguien que vive en uno de estos me puede decir: ¿sabe? Yo vivo en un apartamento hermoso, lindo, habitaciones grandes, amplias, pero si yo veo ese departamento solo de afuera, me voy a quedar con una impresión que no va a estar muy acorde, porque estoy viendo la parte externa, no la interna. Eso también puede suceder con nosotros. Es por eso que Pablo nos dice: ya que estos elementos están en ustedes, vivan de acuerdo a estos elementos. Y la pregunta es: ¿cómo entonces lo hago? Eso nos lleva a la segunda parte de nuestro sermón. Y es que, ¿cómo lo hacemos? Versículo 2 al 4, Pablo nos dice: hágalo de esta manera, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo está asegurando que su situación él está bien y que no hay nada externo que pueda robarle a él su gozo. Él está en la cárcel, pero él está gozoso, porque él sabe que el evangelio se sigue anunciando, que el evangelio se sigue extendiendo. Por lo tanto, él está bien. Pero él dice: si algo puede mejorar mi situación actual, es que ahora ustedes estén bien, ustedes estén unidos. Fíjese que Juan capítulo 17 nos dice lo siguiente: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué maravillosa oración, y esta oración es la que hace nuestro Señor Jesús poco antes de ascender al cielo. Y es una oración sentida, profunda, y es una oración de alguien que no quiere dejar el lugar antes de hacer presente el deseo de su corazón. Y él ora al Padre para que los hermanos en Cristo, sus discípulos y sus seguidores, se mantengan unidos. Juan capítulo 13, versículo 32 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tengamos amor los unos por los otros. Si el mundo quiere conocer por qué somos los discípulos de Cristo, es que vean ese amor en nosotros. Pero en esta ocasión, acá Pablo nos está diciendo Jesús, que para que el mundo crea y conozca que ha sido enviado por el Padre, vivan unidos y tengan un mismo sentir. La frase original de un mismo sentir implica tener una misma mente. Y usted me puede decir: Roberto, entonces eso quiere decir que todos debemos pensar igual. No precisamente, porque podemos tener distintas opiniones, pero eso no implica que vamos a disentir. En el fondo es tomar la palabra ante cualquier situación que podamos tener, en donde no vamos a considerar los intereses de este ni los de este otro, sino que en conjuntos vamos a considerar los intereses de la causa de Cristo. Si hacemos eso siempre,
En cualquier momento o en cualquier situación de nuestra vida, siempre nos vamos a poner de acuerdo, porque va a prevalecer no lo que dice este, no la posición de este otro, sino lo que dice el Señor a través de su palabra. Hermanos, tú y yo tenemos la mente de Cristo en la palabra. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tenemos la palabra revelada. Y si tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros ante cualquier situación vamos a llegar a un consenso. Vamos a ponernos de acuerdo. Quizás no tengamos la misma opinión, pero sí el mismo sentir. Y eso es lo que Pablo está llamando a la iglesia. Ya que tienen todo esto, vivan de esa otra manera. Si todo eso sucede, entonces se puede dar algo como por ejemplo un hermano que puede venir donde su líder o donde su pastor y le puede decir abiertamente: lo que tú me dices no lo tengo muy claro, tendría que revisarlo mejor, pero la Biblia me dice que debo sujetarme a mis pastores, por lo tanto te apoyo, tú puedes contar conmigo. También se puede dar que un hijo puede venir donde su padre, su madre, y puede decirle: padres, no estoy muy de acuerdo con la decisión que tomaron. Sin embargo, la palabra de Dios me dice que yo debo obedecer y debo honrar a mis padres. Por lo tanto, acepto la decisión que han tomado. O una esposa que puede venir donde su esposo y puede decirle: amor, no entiendo mucho esa decisión que estás tomando o lo que vas a hacer, pero la Biblia me dice que debo sujetarme a ti, pues eres cabeza mía y cabeza de mi familia. Por lo tanto, estoy contigo en esto. ¡Qué maravilloso! Podemos pensar o podemos tener una distinta opinión, pero podemos estar en un mismo sentir, unidos. Eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia. Así que ya que tenemos todos estos elementos y ya que podemos vivir de esta manera, Pablo también nos abre los ojos y nos dice: pero tengan cuidado, porque hay enemigos que pueden destruir esa unidad que ya están construyendo. Esos enemigos, él los menciona en el versículo 3 de ese mismo pasaje que acabamos de leer. Y él nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Él nos dice: nada hagáis. Es enfático, es contundente. Nada hagáis. No nos dice un poco o no nos dice, bueno, según sea el caso, actúa así. No, él nos dice: nada hagáis. Nada, es concreto, es contundente. Nada. Y nada hagáis por contienda. La palabra contienda o las situaciones que nos llevan a contender muchas veces no obedecen al egoísmo que hay dentro de nosotros. NBI lo traduce así: nada hagáis por egoísmo. Hermanos, el egoísmo es insensible al mundo de los demás. El egoísmo aflora y se irrita principalmente cuando el que es promovido, cuando el que es reconocido, cuando el que es aprobado, no eres tú. Ahí es donde aflora el egoísmo. El egoísmo no cede en su opinión. El egoísmo es comparativo y está autocentrado. El egoísmo muchas veces es un enemigo de la unidad. También nos habla de la palabra vanagloria. Vanagloria es otro término que describe el orgullo, la arrogancia y la jactancia. Según la Biblia, también es la raíz de todos los pecados. Es una vanagloria. No tiene valor, está vacía, no tiene sentido. Es el hombre buscando su propia gloria. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 2 nos dice así: que debes también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos y avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Eso nos está diciendo y nos está anunciando. Esta actitud egoísta y de vanagloria son propias de la carne, de la sarc, de la carne que está en nosotros. Nosotros debemos dejar todas esas cosas y poner y centrar nuestra mirada en Cristo. Puede surgir la pregunta entonces: Roberto, entonces nosotros podemos vivir una vida en donde la contienda y la vanagloria queden de lado. Claro que sí. Pero ¿cómo, me puedes preguntar tú? En el versículo 3 también
Pablo nos dice cómo podemos destruir estos elementos que lo único que provocan es división dentro de la comunidad y de la familia de la fe. ¿Cuál es ese elemento? La humildad. Practicar la humildad. Practicar la humildad. El versículo 3 dice, antes bien, con toda humildad. La humildad es el resultado de haber ido a Dios y ver a Dios por lo que es y verme a mí por lo que soy. A Él un Dios santo y yo un pecador necesitado de Dios. Mateo 11:29 dice el Señor, aprended de mí que soy manso y que soy humilde. Fíjese una cosa, Jesús no dijo, aprendan de mí como hago milagros. Él no dijo, aprendan de mí como camino sobre las aguas. No, Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y yo creo que Él nos dice eso porque no hay nadie, no hubo nunca nadie, no hay nadie hoy, no habrá nadie nunca después que sea capaz de poder decir, aprended de mí, porque de Él es del único que podemos aprender la humildad. Él es el único que nos dio ejemplo de humildad. Nadie en esta tierra se puede parar frente a nosotros y decirnos, aprended de mí, mírame lo humilde que soy. Pero Él sí, nuestro Señor, sí. Qué maravilloso. Muchos aprendemos de tantas cosas, menos del Señor. Fíjese que si aprendemos del Señor, tenemos como resultado que estimaremos a cada uno como superior a nosotros mismos. Y eso no es difícil cuando yo me veo frente a Dios, cuando veo mi pecado, cuando veo mi necesidad de Dios, cuando veo que no soy nada frente a ese Dios poderoso. Claro que voy a mirar a todos los demás como superiores a mí. Si yo te considero a ti como superior y tú me consideras a mí como superior a ti, entonces sucederá una cosa maravillosa. Tenemos una comunidad en la cual todos nos vamos a respetar. En segundo lugar, no vamos a mirar por nuestros propios intereses, sino por los intereses de los demás. Todos tenemos intereses y no hay nada de malo de eso. Lo malo es que solo mires por los tuyos sin considerar el interés del hermano. Entonces, si miramos atentamente o revisamos lo que hemos visto es que ya que tenemos un mismo consuelo en Cristo, ya que tenemos ese consuelo de amor, ya que tenemos esa comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia, vivamos unidos. No hagamos nada por contienda, no hagamos nada por vanagloria. Antes bien hagamos todo con humildad, siguiendo el ejemplo del Señor. Miremos y estimemos a todos como superiores a nosotros. Y no miremos solo por nuestros intereses, miremos por los intereses de los demás. Dicho todo esto, llegamos a los versículos 5 al 11, en donde Pablo nos va a decir que si nosotros queremos un modelo a seguir, el ejemplo es Jesucristo, nuestro Señor. Es el ejemplo a seguir. Pablo nos va a introducir a un pasaje bíblico que es un canto por excelencia, un verdadero himno, la presentación del Evangelio en su máxima expresión. Algunos han señalado que este pasaje es el corazón de la carta a los Filipenses y aún más es el corazón de la Biblia en sí. En el versículo 5, Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El término haya está de forma imperativa y está en tiempo presente. Quiere decir que no es una opción, sino que es una obligación para ti, para mí, para la iglesia en general, que hemos sido regenerados por Cristo y rescatados por Cristo. Es una obligación. Haya pues este sentir, y en tiempo presente quiere decir es para ahora. No es para cuando esté listo, no es para después, es para ya, es para ahora. Queridos hermanos, el versículo 6 al 8 nos va introduciendo a este pasaje que yo llamaría maravilloso, que está cargado de teología o quizás de doctrina, quizás hay mucho que decir y probablemente todo lo que yo diga en esta hora y en el tiempo que me resta voy a quedar muy corto porque es muy profundo y es una caja de tesoro y probablemente me voy a quedar al debe, pero de lo que el Señor me ha dado en este sermón es lo que yo te quiero compartir.
El versículo 6 al 8 nos habla de la humillación de Cristo. Dice así, que el cual en siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El pasaje comienza diciendo, siendo en forma de Dios. Eso describe que la existencia de Jesús antes de que Él se hiciera carne. Recordémonos, la existencia de Cristo no comienza allí en el pesebre en Belén, sino que Él es el Dios eterno. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Querido, Jesús no se adhirió a los privilegios de la deidad. Él abandonó la corte celestial y no se aferró a las prerrogativas divinas, sino que consideró siempre a los otros. El ser igual a Dios no quiere decir que Jesús andaba buscando ser igual a Dios como algo que alcanzar, porque Él tenía la naturaleza divina en Él mismo. Queridos, después continúa diciendo que sino que Él se despojó a sí mismo. Él se despojó a sí mismo. La traducción más común para esto es kenosis, que quiere decir literalmente que Él se vació. No se vació de sus atributos, no se vació de su divinidad, sino que simplemente se vació, se despojó para venir a ser siervo semejante al hombre. Tomando forma de siervo nos describe así, y hecho semejante a los hombres. Fíjese una cosa, Génesis nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Ahora es Dios quien toma forma o toma la semejanza del hombre. Estando en esta condición, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese un detalle importantísimo. Jesús se humilló. A Él nadie lo humilló. Él se humilló. Y es paradójico porque es nuestro Dios dejándose humillar por otros. Nadie humilla a nuestro Señor de no ser que Él lo haya permitido. Él se humilló. Sí, Él se humilló. Y cuando Él se humilla, está haciéndolo simplemente considerando los intereses nuestros. Él se humilló, puesto que tomó la forma de hombre y no de una criatura más gloriosa, como por ejemplo un ángel. Él se humilló, puesto que Él nació en un lugar oscuro y oprimido, el mismo Dios. Él se humilló, puesto que Él nació en la pobreza, entre un pueblo despreciado. Él se humilló porque vino naciendo como un niño, pudiendo haber nacido ya como un hombre. Él se humilló al aprender una práctica tan humilde como la de carpintero. Él se humilló en las tentaciones que Él permitió y Él soportó. Él se humilló haciéndose débil, pasando hambre, teniendo sed, aceptando el cansancio, el cual soportó. Él se humilló. Él se humilló en la agonía de su muerte. Él se humilló en la vergüenza, las burlas, la humillación pública de su muerte. Él se humilló al soportar la agonía espiritual de su sacrificio en la cruz. Él se humilló a sí mismo y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Él se humilló, nadie lo humilló a Él. Él aceptó, Él se entregó y lo hizo hasta la muerte y muerte de cruz. Todos sabemos que la muerte de cruz era considerada maldita por los judíos. La muerte de cruz muestra que no hay límite para Dios a la hora de demostrar su amor, su poder salvador hacia el hombre. Spurgeon comentó: lo más bajo que se humilló para salvarnos, lo más alto que debemos levantarlo en nuestra adoración reverente. Bendito sea su nombre. Él se inclinó y cuando alcanzó nuestro nivel,
se inclinó y se inclinó y se inclinó más bajo y más profundo todavía. Queridos hermanos, de esa manera hemos visto la humillación de Jesús, su humillación, su entrega. Él desciende, Él se despoja, Él se humilla. Bendito sea el nombre de Dios. Del versículo 9 al 11 el escenario cambia, porque producto de esa humillación, producto de haber descendido del cielo, ahora el Padre en su infinito amor y su misericordia y su poder, ahora exalta a su Hijo amado. Y vemos la exaltación de nuestro Señor. Versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos, esto nos muestra tres posiciones actuales hoy día de nuestro Señor. La primera posición es que Él es exaltado. Él está exaltado como resultado de su venida del cielo, como resultado de su encarnación y como resultado de su humillación. Jesucristo se ha convertido ahora en el centro de todas las cosas. Jesús no se coronó a sí mismo, Jesús no se exaltó a sí mismo, sino que el Padre es quien le corona y le exalta. Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, y nadie puede llegar hasta lo sumo si primero no descendió hasta lo más profundo. Él ha vencido el pecado, ha vencido a Satanás, ha vencido el sepulcro. Él ha sido exaltado. Por lo tanto, debe estar en el mismísimo centro de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. No basta solo con decir creo en Jesús. Es comprender que Cristo es el centro y llegar a decir, como Lutero lo dijo, no conozco otro Dios que no sea Jesucristo. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre, tomó para sí la humanidad, se le conoció como Jesús. Desde el último peldaño, hermanos, de la escala que lleva a la profundidad de la tierra, es exaltado hasta lo más alto del cielo. Su segunda posición es que se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, y esto habla de la autoridad de Dios. En el fondo, lo que confesamos es que Jesús es el Señor, que es decir, Jesús es Dios. La palabra que se traduce aquí como Señor es la que tan a menudo vemos en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Recuerde que ellos temían decir el nombre de Dios porque lo consideraban santo y sagrado, y reemplazaban el término para ese entonces Yahvé. El término que lo reemplazaba era Señor, es decir, cuando se referían al Señor se estaban refiriendo a Yahvé, a Jehová, a Dios. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Dicho todo lo anterior, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Dónde está en nuestros planes? ¿Qué creemos respecto de Él? Mucho hablamos, y es válido, de todo lo que Él hizo, pero a veces olvidamos de quién es Él. Toda autoridad, dijo Él, toda autoridad se le ha dado, toda autoridad me ha sido dada, toda potestad me ha sido dada. En Él está toda esa autoridad. Toda autoridad es el tercer momento, es la tercera situación en la que Él está hoy en la actualidad. Es su tercer posición. Se le ha entregado toda la autoridad para que en el nombre de Jesús, escuche bien, se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él ha sido exaltado, se le ha dado un nombre, Jesús es Dios, y se le ha dado toda la autoridad, Él la tiene. Es ante esa autoridad, queridos, que toda rodilla ha de doblarse y toda lengua ha de confesar que Jesús es
el Señor. Sí, es ante la autoridad de Jesús. Como lo dije anterior, Él mismo lo dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué? Yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día. Yo quiero ver ese día glorioso. Yo quiero ver ese día glorioso como lo relata el Apocalipsis, que un día todo ojo le verá. Yo quiero ver ese día donde toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Yo quiero ver ese día donde los hombres que en su necedad se levantan con arrogancia y soberbia y desafían el nombre del Señor. Los que se ríen y ridiculizan a nuestro Señor. Los que hoy lo tildan como un amigo imaginario. Los que hoy por nada del mundo doblarían una rodilla ante el Señor. Todos ellos y muchos más, un día doblarán su rodilla ante el Señor, ante esta autoridad triunfante del Señor. Indiscutiblemente lo harán. Lo harán los que viven hoy día, los que ya murieron. Lo hará Gandhi, lo hará Mahoma, lo harán todos los que fueron reyes o los que se quisieron ser reyes. Todos los hombres doblarán su rodilla, su lengua confesará que Jesús es el Señor. Bill Gates, Donald Trump, todos ellos doblarán sus rodillas ante el Señor. No habrá nadie, no habrá ser humano, no habrá ángel, no habrá demonio, no habrá nada que no doble su rodilla ante el Señor y ante su autoridad. Toda rodilla se doblará, todos cederán ante Él y ante su autoridad. Jesús es nuestro Señor, Él es nuestro Dios y debe ser eso el mayor consuelo y nuestro consuelo de amor, y eso es lo que nos debe hacer estar hoy día unánimes, unidos en amor, compartiendo, teniendo comunión. Bendito sea el nombre de Dios. Si algo nos debe brindar a nosotros como iglesia esta pandemia, es este consuelo, es esta seguridad y es esta tranquilidad, que el que se humilló hoy día está exaltado en lo alto, que Él está coronado, que Él está entronado y que Él pronto vendrá por nosotros. Para nosotros ese día glorioso será un enorme privilegio doblar nuestras rodillas y confesar todo lo que hemos dicho durante este tiempo. Él es el Señor, no hay otro como Él. Eso debe ser nuestra mayor motivación y eso nos debe llevar, ¿cierto?, a sentir lo mismo, a estar unánime, a tener comunión con el Espíritu y a practicar la humildad. Así es. Así como Pablo hizo un llamado y argumentó su llamado, yo quiero esta mañana hacer un llamado también. Si tú me estás escuchando por primera vez, si tú estás viendo este video, si tú estás en YouTube, si tú estás en Facebook, si tú estás en línea, si por casualidad de la vida llegaste hasta este lugar, yo quiero hacerte la invitación. No esperes a que llegue ese día en que aun contra toda tu voluntad, te aseguro, tu rodilla se doblará. Y aun cuando no quieras, tu lengua confesará que Él es el Señor. No esperes ese día, porque ese día será demasiado tarde. Ven hoy a Jesús, ven hoy al Señor, ven hoy a Él. Este es el momento. Ven al consuelo de amor, ven y experimenta la unidad donde nadie es mayor que otro. Ven donde la humildad es un principio para nosotros. Entonces nosotros confesamos al Señor porque Él es el Señor, porque glorifica al Padre, porque de acuerdo a esta doctrina, también si nos humillamos, Él nos exaltará. Quiero dejarles estas implicaciones para que las comenten en sus familias, en sus hogares, para que también puedan comentarlas en su grupo de conexión. En primer lugar, ¿de qué manera tu vida contribuye a la unidad de la iglesia? ¿Estás amando? ¿Estás unánime? ¿Estás sintiendo una misma cosa? En segundo lugar, ¿has podido identificar actitudes de egoísmo y vanagloria en ti? ¿Cuáles son? En tercer lugar, ¿crees que practicar la humildad es una tarea muy difícil para ti? ¿Por qué? Y finalmente, ¿tu vida confiesa que Jesucristo es tu Señor? ¿De qué manera lo hace? Oremos. Padre, gracias
En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza y gracias por darme la oportunidad de ser nada más que una herramienta en tus manos para hablar a tu iglesia, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por esta esperanza. Gracias por lo que ya nos has provisto. Gracias, Señor, porque podemos vivir en amor, en unidad, sentir lo mismo, estando unánimes, teniendo comunión con ese poderoso Espíritu que está en nosotros. Gracias, Señor, porque sí podemos sacar de nuestras vidas el egoísmo, la contienda, la vanagloria. Gracias porque nos has dado ejemplo de humildad. Gracias porque has puesto en nosotros el sentir que estaba en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por humillarte. Gracias por no escatimar. Gracias por despojarte. Gracias por entregarte. Gracias por todo lo que hiciste. Pero también gracias por lo que eres hoy día, el excelto. Gracias porque sigues siendo Dios. Gracias porque eres el Rey. Gracias porque eres el Señor. Gracias porque eres el centro de nuestras vidas. Gracias por mirarnos con tanto amor, con tanto amor. Y gracias por esa esperanza que tenemos. Un día llegará, todo ojo te verá. Un día toda rodilla se doblará y nuestra lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria del Padre. Bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares, bendice a los que hoy escucharon este mensaje. Bendícenos, Dios, y alcánzanos con tu amor y con tu misericordia día a día, y permítenos seguir siendo fiel, adorando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Que todo redunde para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.